Hola a todo el mundo y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a bajar un poco las revoluciones, a tomarnos nuestro tiempo. Nos adentraremos en una historia fascinante de redención, de puro talento crudo y de cómo el rey del rock tuvo que mancharse un poco de barro para volver a brillar de verdad. Poneos cómodos porque lo que vamos a desgranar hoy tiene un ritmo muy especial, pausado, pero os aseguro que profundamente emocionante. Y bueno, antes de meternos en harina, es fundamental hacer una pausa para dar al César lo que es del César. Todo este contenido tan cuidado, esta impecable labor de investigación y la difusión de esta intrahistoria nos llega gracias al excelente blog La Playlist del Yello. Ellos son los verdaderos autores de este material, unos socios de absoluta confianza si lo que buscáis es mantener viva la llama de la buena música. Sin su trabajo, este recorrido simplemente no existiría. Vale, vamos al meollo del asunto. Y creo que la mejor manera de arrancar es planteando la gran pregunta que va a guiar toda nuestra exploración. ¿Cómo narices logró el rey del rock recuperar su alma musical en aquel lejano 1969? Porque, ojo, esta no es la típica anécdota de cómo se graba un disco más, es la historia de un hombre que lo tenía absolutamente todo, que parecía haberlo echado a perder entre la superficialidad de Hollywood y que de repente decidió volver a casa para reencontrarse consigo mismo. Primera parte, el regreso del héroe. Vamos a ponernos en situación gracias a los datos de la playlist del Yello. A ver, para entender lo grande que fue este momento en el 69, tenemos que echar un vistazo al pasado. Recordad esa magia revolucionaria, casi salvaje de Sun Records allá por el 55. Pues bien, después de aquello, el rey se había quedado atrapado en una especie de jaula de oro. Pasó prácticamente todos los años 60 metido en una espiral de películas de Hollywood, digamos, un tanto cuestionables, grabando bandas sonoras como Quien fabrica churros. La música ahí fuera evolucionaba a pasos agigantados y él parecía una reliquia en su burbuja. Por eso, en 1969, regresar a sus raíces en Memphis era a todo o nada. Hacía años que no pegaba un pelotazo en las listas. Las apuestas estaban altísimas. Y ojo al dato, porque el lugar elegido para este gran renacimiento no fue para nada un estudio súper lujoso en pleno Nueva York o en Los Ángeles. ¡Que va! Fue el American Sound Studios, en Memphis. Imaginad la escena por un momento. Un barrio bastante duro, un edificio que por fuera parecía que se iba a caer a pedazos, plagado de ratas, con perros guardianes y en ocasiones hasta un tipo armado en el tejado vigilando los coches de fuera. Un ambiente áspero, sin tonterías. Allí no había sitio para el postureo de Hollywood. Ahí solo se iba a hacer música de verdad. Punto número 2, The Memphis Boys, los aliados perfectos que aparecieron en el momento justo. Este estudio tan peculiar estaba capitaneado por un productor tenaz llamado Chips Moman y albergaba a una banda residente que era oro puro, los 827 Thomas Street Band, mundialmente conocidos como The Memphis Boys. Lo que de verdad me alucina de esta gente es su tremenda versatilidad. Fijaos en los nombres. Reggie Young a la guitarra con unos punteos inconfundibles, una base rítmica de plomo con Tommy Cockbill y Mike Leach al bajo, y Jim Chrisman a la batería. Y luego las texturas maravillosas de Bobby Wood y Bobby Emmons a los teclados. Estos tipos te tocaban lo que hiciera falta, ya fuera para Aretha Franklin o para Neil Diamond, metiéndole siempre ese toque sureño tan suyo. Y el propio Elvis lo clavó cuando habló de ellos. Llegó a confesar que literalmente no hacía falta casi nada para poner a estos chicos en marcha. Bastaba con decirles, bueno, y los tíos ya estaban volando. Pensadlo un momento, Elvis venía de sesiones súper frías en Hollywood, puros trámites donde los músicos se limitaban a leer partituras, y de repente se planta ante un grupo que improvisa, que respira la misma música que él y que conecta al segundo. Fue un soplo de aire fresco tremendo, se generó una fricción creativa maravillosa. Claro, el choque de realidades será brutal. El sistema de Hollywood y la discográfica RCA al que Elvis estaba tan acostumbrado era comodísimo, súper seguro y totalmente predecible. Allí nadie le tosía al jefe. Pero el estudio de Chips Moman, eso era otro universo. Moman era un tipo independiente, súper exigente y al que la fama del rey del rock le daba absolutamente igual. Lo desafió cara a cara. Le rechazó las canciones que consideraba flojas y le exigió que se dejara el alma cantando. Y fue precisamente esa tensión, ese desafío orgánico, lo que empujó al artista fuera de su zona de confort. Tercera parte, el sonido country soul, el as en la manga que salió de todas estas sesiones. Pero, ¿qué es exactamente este sonido? Pues imaginad un paisaje sonoro increíble. Era una fusión directa del lamento y la crudeza del blues de Beale Street, cruzado con la pasión del gospel y esas letras tan honestas y directas del country. Todo esto propulsado por unas líneas de bajo súper rítmicas y una conexión totalmente orgánica entre los músicos. Se convirtió en el lienzo perfecto para Elvis, que con 34 años ya estaba harto de cantar letras vacías y quería contar historias reales y crudas.
Y los resultados, madre mía, los resultados son historia pura de la música. De aquí salieron auténticos himnos culturales. Por un lado tenemos In the Ghetto, un comentario social desgarrador sobre la pobreza y la marginación. Un tema tan oscuro que hasta los propios managers de Elvis intentaron cancelar. Y luego, claro, el ritmo arrollador de Suspicious Minds, que lo mandó directo y sin frenos al número 1. Canciones llenas de madurez y de una angustia que empujó los límites de lo que Elvis había hecho hasta la fecha. Y aquí viene el dato que os va a dejar de piedra. El número 36. En apenas unos 12 días de grabación en el estudio, contagiado por toda esa energía de Memphis, Elvis grabó 36 pistas. Es una absoluta locura creativa. De esas pocas noches de trabajo salieron 4 singles que reventaron las listas y 2 álbumes de platino. Es como si toda la genialidad que llevaba años reprimida en Hollywood hubiera explotado de golpe gracias a Chips Moman y a los Memphis Boys. Cuarto punto, una conexión emocional. Vamos a hablar de la verdadera trascendencia de esta obra. Esta frase que tenemos aquí ilustra brillantemente la magnitud de este trabajo, porque a ver, para los que siguen y aman el legado de Elvis, este álbum trasciende lo comercial, es casi un testamento íntimo, es literalmente el sonido de un ser humano rompiendo un caparazón que él mismo se había construido, redescubriendo la magia de la música y de paso recuperando su propia alma. Cuando escuchas esto notas a un artista liberándose, cantando con una convicción y un dolor que francamente es imposible de fingir. Y lo mejor de todo es que hoy en día podemos apreciar esa crudeza al máximo. Las mezclas modernas nos han regalado la posibilidad de quitar todas esas orquestaciones, cuerdas y coros gigantescos que se le añadieron después. Ahora podemos ponernos los auriculares, cerrar los ojos y casi entrar en aquel estudio de Memphis. Podemos escuchar los cimientos básicos, esa magia pura y sin edulcorantes que rebotaban las paredes en aquel 1969. Os prometo que es una experiencia inmersiva tremenda. Y llegamos a la recta final. Hasta la próxima. Pero antes, una última reflexión. Vamos a ir cerrando viendo cómo todo esto cimentó el legado final del rey. De una forma pausada pero rotundamente innegable, este disco cambió la historia. Como bien dice la cita, es el testimonio de un hombre que tuvo que volver a sus orígenes, volver a su casa, para encontrar su voz perdida, y al hacerlo, reescribió su propio mito. Dejó atrás la etiqueta de actor atrapado en otra época para volver a erigirse, por derecho propio, como una fuerza indomable de la naturaleza. Ha sido un verdadero placer poder guiar esta exploración a través de una de las grabaciones más mágicas e importantes del siglo XX. Y para despedirnos quiero hacer un último y enorme agradecimiento. Por favor, pasaos por el fantástico blog La Playlist del Yello. Ellos son los auténticos curadores de esta intrahistoria. Si vais allí podréis profundizar muchísimo más en este álbum y descubrir una cantidad increíble de análisis musicales de primer nivel. Muchas gracias por acompañarnos, cuidarse mucho y hasta la próxima.